que alegres están cantando y exclaman aleluya al nombre del Señor. Te alabamos Jesús, te alabamos Señor, te alabamos Jesús, te alabamos Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Mis hermanos, estamos en el martes de la semana 20 del tiempo ordinario. El Señor nos invita hoy a continuar con este pasaje del joven rico y a invitarnos a encontrar la confianza solamente en Él y no en nuestros propios esfuerzos. Presentamos al Señor las intenciones, los difuntos Guillermo Rivera, Ramón Encarnación y Armando Enrique Fabián. También presentamos la salud de Vladimir, de Raquel, de Siriaco Aníbal Santito, Miriam de López. También pedimos por 2 embarazos que tienen dificultades, por un matrimonio que está en problemas, y hay una acción de gracias por la recuperación de la salud de Arnaldo, Alejandro y Gabriel Ruiz Alma. Damos gracias al Señor por la salud recuperada. Presentamos al Señor ahora nuestra realidad de pecado y nos arrepentimos delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Cerremos nuestros ojos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joab de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió: Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo: Vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó: Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. El Señor contestó: Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón insistió: Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo: Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos, con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo: Coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó el cayado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay, Dios mío, que he visto el ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo: Paz, no temas, no morirás.
Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar? Jesús les dijo: créanme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Estábamos ayer hablando de los jueces y hoy vemos a una de las historias de uno de los jueces, Gedeón, uno conocido, un hombre piadoso, Gedeón, y ahora de repente ha habido una desgracia y es Gedeón que dice: ¿cómo permites esto? ¿Cómo va a ser esta situación? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha venido encima todo esto? La pregunta que se hace muchas veces: un terremoto, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Incluso hay gente que es capaz de decir que el terremoto de Haití fue porque ellos practican el vudú. Hay gente que es capaz de decir eso. Eso le pasa porque Dios no está con ellos. Oigan eso. ¿De qué manera podemos nosotros hacer un juicio o interpretación tan equivocada de una realidad? Y aquí, en este caso, vemos nosotros que le pregunta al ángel: la verdad, ¿cómo es esto? ¿Dónde han quedado los prodigios? Y él dice: vete con tu propia fuerza y salva a Israel. O sea que olvídate de eso. O sea, lo importante en las situaciones no es qué pasó, por qué pasó, sino qué vamos a hacer con eso. Ante las circunstancias hay que mirar hacia adelante. Pasó una realidad. Bien. Lo importante es qué hicimos nosotros cuando pasó. No comenzar a decir: no, nosotros tenemos más derechos que nadie para que esto no pasara. Tenemos un privilegio. Dios ha hecho tantos portentos, no puede venir a dañarla ahora. Y el Señor está diciéndole a Gedeón: yo estaré contigo, va a liberar. Porque los jueces no eran solamente el juez que tenemos hoy día en nuestra sociedad, que se sienta ante la justicia, un tribunal de justicia y decide. No, los jueces eran hombres, personas, líderes carismáticos que tenían que dar garrotazo también. No eran liderazgo solamente de decidir solamente, tenían que poner y establecer justicia. Eran hombres que actuaban estableciendo la justicia, a veces por la fuerza. Y Gedeón ahora es llamado ante una situación concreta a tener la fuerza de Dios. Y dice: pero ¿cómo voy a poder vencer a esta gente? Yo estaré contigo. Esa palabra es muy importante.
Porque Él dice, yo estaré contigo. Y nosotros muchas veces cuando no sabemos qué hacer, no estamos oyendo el susurro de Dios que nos está diciendo, yo estoy contigo. ¿Y cuándo dijo eso el Señor? En Mateo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús te está diciendo a ti y a mí, en cualquier circunstancia, al susurro, al oído, yo estoy contigo todos los días. Y por eso entonces no hay problema de estar preguntándose por qué pasó, sino qué voy a hacer ante las caídas. A veces se enseñan más que los éxitos. Hay un promotor de cultura que escuché una frase muy hermosa que dice, he aprendido más con los golpes que con los aplausos. Y es así. Los aplausos, los éxitos, esos no enseñan. Estos son signos de que hicimos la cosa bien. Pero cuando tenemos que hacerla mejor o hacerla bien, o cuando tenemos que entender que hay algo que nosotros que falla, solamente cuando nos damos los estrellones, cuando las situaciones no son lo que esperábamos, es cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar. Yo puedo mejorar solamente frente a los golpes y a las adversidades, nunca con los éxitos. Mi vida, si es solo éxito, yo acabo dañado, echado a perder. No soy capaz de ser ni humilde, ni sensible a los demás, ni siquiera sensible a las situaciones de los demás, ni siquiera puedo reconocer de dónde me viene el bien. O sea que sería un infeliz si todo me va bien. Por eso es peligroso nacer de cuna sin necesidad, en donde cuando uno no ha conocido la necesidad, uno simplemente asume que uno tiene derecho, que uno tiene una superioridad y que uno es alguien superior a otro. Ciertamente puede pasar esto. Y entonces por esto Gedeón aquí es invitado y él duda, quiere una señal, se le da la señal, se enciende en todo lo que le echó, la salsa junto con el pan y la carne, y aquí ve la señal. Y Dios dice, ánimo, vamos, yo estoy contigo, para adelante, acaba de ejecutar todo lo que te dije. No es por qué pasaron las cosas, sino qué voy a hacer cuando pasaron. Fallé, ¿qué voy a hacer? Porque si comienzo a fallé, voy a comenzar a rumiar que fallé, y por qué fallé, y qué voy a hacer de ahora en adelante. Y eso es importante, esa óptica hacia adelante, de prospectiva, para no poder ir hacia atrás y evadir mi responsabilidad actual tratando de pensar en un pasado que ya me alimenta en cuanto al bien y me enseña en cuanto a mis caídas, pero que nada de esto funciona si no es para hoy lanzarme para hacer algo mejor también hoy. O sea que hay una dinámica muy bonita en el juez Gedeón, que está recibiendo el ánimo de Dios como también lo necesitamos todos nosotros. Y en el Evangelio, aquí se nos presenta, luego de que estuvimos viendo al joven rico que se fue, rico, tenía mucha riqueza y no fue capaz de oír el final de hacia dónde va el cristianismo. Tu cristianismo acabará siendo, o sea, está destinado a acabar vendiendo todo y regalándoselo a los pobres para poder seguir al Señor. Y entonces, cuando se fue triste, entonces la siguiente frase del Señor viene aquí. Qué difícil es, entrará un rico en el reino de los cielos. A nosotros nos gustaría que hubiese dicho otra cosa, sobre todo si fuéramos ricos. Pero claro, a los adúlteros nos gustaría que nos dijera otra cosa, y a los ladrones que nos dijera otra cosa, y a los, no voy a decir temas algunos porque algunos son conflictivos, pero nosotros vemos que la palabra de Dios está ahí, las leyes de Dios están ahí, y el veredicto de Dios está allí. Ser rico es una dificultad. Nadie dice que un rico no se pueda salvar. Él dijo que es muy difícil. Y por eso ser rico implica una gran responsabilidad de qué voy a hacer con ello. Pero no es solamente decir, bueno, pues yo ayudé a 3 o 4 para que ya no se me metan conmigo. No es esa la realidad. La realidad es mi corazón, que tiene riquezas que no quiere soltar, que no es capaz de poner al Señor como el primer lugar. Es difícil porque el que siempre lo ha tenido todo no obedece, no se somete, no tiene jefe. Cardenal López Rodríguez me dijo una frase una vez muy dura. Me dijo, acuérdate, Víctor, que los ricos no tienen pastor.
Esto no quiere decir que no hay ninguno, pero ha dicho esa misma realidad que dice el Señor, lo mismo, lo ha dicho desde una óptica de la sumisión. Jesús le dice al rico, vende lo que tienes, adiós. Y así pasará con muchos, aunque otros no harán así. Sin embargo, es una responsabilidad ser rico y no es un pecado, pero muchas veces detrás de muchas fortunas sí lo hay. Y hay mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas. Hay mucha incomprensión hacia otros. El dinero no salió de las matas. Y si fue heredado, no es cuestión de por qué lo heredaste, sino aquel, de dónde vino. Así que no es un problema el tener dinero. El problema es qué voy a hacer con él. ¿Qué voy a hacer de ahora adelante con él? Y tengo que venir al Señor a decirle qué quieres que haga, cómo manejo esto, qué voy a hacer. Y por esto entonces es difícil, pero no imposible. Por eso lo dice, cuando él dijo eso, dijo, ay, pero ¿y quién se va a poder salvar entonces? Y dice, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Y entonces dice él, pero nosotros lo hemos dejado todo. Ahora está la contraposición de el que lo dejó todo. Dice, la renuncia acarrea, por amor al reino, acarrea premio. ¿Quién nos dice eso? El Señor. El Señor dice que no quedará sin premio la persona que deja casa, padre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aunque hay gente que ha ganado 100 veces más sin haber negado nada. Entonces, pero sin embargo, necesitamos aquí hacer un correcto planteamiento del dinero. Nosotros no podemos seguir con una economía que va cada vez más excluyendo gente. Y que pone a la gente a la exposición de tener que robar o tener que delinquir. Eso no es una excusa para delinquir, no tener. Pero sí es cierto que cuando hay una carencia, es una tentación muy grande para un segmento muy grande de la población. Y por eso la distribución de la riqueza es una responsabilidad que tenemos todos. La riqueza mal distribuida es una afrenta a Dios, es sobre todo una dificultad y sobre todo una incapacidad de mostrar la vocación natural que tiene el ser humano a la cooperación mutua, a cooperar unos con otros. Nosotros, por el contrario, vamos resolviendo nuestro problema. El capitalismo actual es un capitalismo rapaz, avaro e incapaz de reconocer las necesidades que tiene el otro. Porque hay leyes en otros países que obligan a salarios más altos. Pero desde el momento en que no hay leyes, el salario es lo mínimo posible. Hay personas en la parroquia donde yo estaba que tenían mucho dinero, pero dinero que no saber qué hacer con tanto dinero. Y sin embargo, a la muchacha de servicio eran capaces de pagarle 8 o 9 mil pesos al mes. Y estoy hablando de la mujer que estaba cuidando a los hijos, que es lo más valioso que uno tiene. Y sin embargo, esas mujeres con la nobleza le desarrollaban un cariño por ese hijo, que no era un problema amar y cuidar a ese hijo casi como si fueran suyos. Pero esa estructura en donde cuando a uno le permiten dejar de darle, uno deja de darle, porque no está obligado, porque no hay ninguna ley, entonces vemos nosotros que el jardín se transforma en jungla. Y aquí que se salve el más fuerte. Y el más débil, no digo que le pase. Y por eso entonces tenemos que pedir al Señor que nuestra sociedad pueda mantener una capacidad de hacer que la gente que trabaja honestamente, buscando un salario digno, pueda recibirlo y pueda mantener a su familia. Y no tenga que ser una situación de empleados que normalmente viven, unos con una cierta categoría, otros con una categoría media, y la mayoría con una categoría en donde no ganan ni siquiera para sostener a su familia. Eso es triste, es una realidad difícil. Y por eso nosotros tenemos que cuestionar en la República Dominicana y en América Latina, una región con tantas diferencias sociales, tenemos que examinar qué hemos hecho, cómo hemos construido las estructuras productivas y qué vamos a hacer con las leyes que ayuden para que una persona no se pueda hacer millonario antes de los 30 años, como aquí puede ocurrir.
Aquí hay personas que pueden llegar a ser millonarios en poco tiempo, simplemente arrancándole la piel a los demás. Pero usted en Europa no puede ser millonario, es muy raro ver un millonario a los 30 años, todo el mundo se quedaría mirándole, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esta persona? ¿Heredó, sacó la lotería? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque en un sistema normal no debe haber esa capacidad de generar esa tal diferencia en que se viva en una manera tan extremadamente diferente que parezca que en nuestro país son dos mundos diferentes. Y en nuestro país hay dos mundos diferentes. Está el submundo superior, el de esa clase y esa élite, que no permite que en sus clubes entren ni siquiera gente, cualquier tipo de persona. Y entonces hay otro submundo, que más que submundo es inmenso mundo de personas que buscan, y de ahí una gran variedad de personas que buscan en la manera posible salir de la pobreza y vivir de una manera digna. Qué difícil es, si nosotros somos parte de la sociedad, preguntarnos en qué lado estamos, con quién estamos, qué hacemos, qué hemos hecho nosotros, pero sobre todo a qué hemos sido capaces de renunciar. Porque si no somos capaces de renunciar, entonces no seremos los últimos nunca. Jesucristo está dando unas leyes que son muy difíciles, asustan. Porque cuando Jesucristo dice, vende todo lo que tienes, cuando Jesucristo dice, deja casa, padre, deja todo, ven, sígueme. Bueno, hoy día esto no es así, hemos cambiado, sí, hemos cambiado el Evangelio, y si cambiamos el Evangelio de esa manera, ese Evangelio nos salva. Tenemos que tener mucho cuidado y aprender a descubrir qué es lo que exactamente Jesús nos estaría diciendo hoy día, pero no tener miedo de tener los oídos abiertos para escucharle, oír, ver el rostro del Señor y dejar que Él nos guíe para poder obtener la salvación que el joven rico le pidió a Jesús poder llegar a alcanzar. Que el Señor nos ayude también a nosotros a alcanzar la salvación esperada. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, vamos ahora a presentar nuestras súplicas al Señor. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por la concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se apiade de nosotros, pecadores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el difunto Guillermo, Ramón y Armando, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Por la salud de Vladimir, Raquel, Siria con Iber, Miriam, por esos embarazos delicados, para que el Señor los cure de sus enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Damos gracias por Arnaldo y Gabriel, que han recuperado la salud. Te pedimos por esos matrimonios con problemas. Te pedimos por la humanidad, para que pueda encontrar un marco de solidaridad, para que todos seamos parecidos y podamos amarnos los unos a los otros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío y ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos has dado, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo el Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de Guillermo, Ramón, Armando y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está, es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Ya no eres divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí.
Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te vengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te vengo a ti. Señor, te damos gracias y enséñanos a entender que la mayor riqueza que podemos tener es tenerte a ti. Teniéndote a ti lo tenemos todo. Teniendo todo sin tenerte a ti no tenemos nada. Enséñanos esa gran verdad en nuestra vida y ayúdanos a vivirla con alegría. Amén. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos ayude en todas estas dificultades, en terremotos, tormentas y en todo. Mirada puesta en Él, no importa lo que ha pasado, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mirad qué estupendo, gustad qué alegría, qué amor entre los hermanos. Mirad qué estupendo, gustad qué alegría, qué amor entre los hermanos. Es un manto perfumado que desciende por la paz.